día bonito en Bolivia y son las 8:30 de la mañana. Hoy tenemos noticias de las minas de Cerro Rico en Potosi de Bolivia. Potosi es una ciudad en Bolivia. Es la ciudad más alta de todo el mundo. Mide 13.420 pies de altura. Hay una montaña que se llama Cerro Rico porque tiene mucho mineral de plata. En el pasado, Potosi era una ciudad más rica que París o Londres porque tenía la casa de moneda de España colonial. Pero ahora es una ciudad muy pobre, con condiciones terribles para los mineros. Hoy ellos extraen zinc con mineros de todas edades. Usualmente los mineros sufren de neumonía, silicosis, en menos de 15 años en la mina. También el trabajo es muy peligroso para ellos porque usan dinamita. Por lo tanto, la montaña puede derrumbarse encima de ellos. El trabajo es muy difícil y injusto, pero es la única manera de ganar dinero en la ciudad, entonces los mineros son casi esclavos a la mina. Además, la minería y la fundición son muy horribles para el medio ambiente. Emitan metales pesados y contaminantes del aire que incluyen dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. También contaminan con desperdicios como relaves de residuos, escorias y el drenaje ácido. En 1545, Potosi fue fundado como un pueblo minero. La población era más de 200,000 personas. Los españoles minaron 45 toneladas de plata de la montaña. En 1672 establecieron una casa de moneda España colonial en Potosi. Había más de 30,000 esclavos que trabajaban en la mina. Potosi es una ciudad importante por muchas razones. Es la ciudad más grande de Bolivia, entonces hay muchos habitantes ahí. También es una ciudad colonial e histórica. La ciudad está muy contaminada y la montaña se va a derrumbar porque tiene muchos túneles. Potosi es un lugar de gran belleza y necesitamos parar la contaminación. El impacto de la mina es terrible para los habitantes y el medio ambiente. Los mineros son víctimas de silicosis y pulmón negro porque ellos siempre respiran polvo sin protección. También la mina es muy peligrosa para los mineros. Muchos mueren dentro de la mina a causa de accidentes y colapsos. A veces se llama la montaña que come hombres vivos. La mina es horrible para el medio ambiente porque muchos productos químicos son arrojados en los lagos y ríos cercanos. También, en 500 años, la montaña ha perdido 300 metros de altura y la montaña se va a derrumbar en el futuro. La ciudad de Potosi sería devastada. Hay soluciones para la catástrofe minería. Básicamente necesitamos cambiar las leyes, las tecnologías y las actitudes para ayudar a Potosi. Es necesario que haya regulaciones estrictas para la seguridad y los desperdicios. Con la tecnología moderna, hay maneras de minar que son un poco mejores para el medio ambiente. Finalmente, necesitamos ser motivados para hacer cambios en el mundo de la minería. En Brasil, unas personas están talando árboles en la Amazonia. La Amazonia es una selva en Sudamérica. Se extiende por Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Ecuador, Perú, Bolivia, Surinam y Guyana Francesa. La Amazonia es un refugio para animales en peligro de extinción como este quinquillo. Qué mono, ¿no? Esto es un mapa de la Amazonia. Los puntos rojos son las áreas donde la deforestación ocurrió. La tala de esta selva comenzó en el año 1970 y desde entonces más de 600,000 kilómetros cuadrados fueron talados. Hoy en día cerca de 20% de la selva ha sido destruido.
Solo en el año 1995, casi 30.000 kilómetros cuadrados fueron talados. La causa principal de la deforestación es para la cría de ganado, específicamente para vacas. El índice de deforestación ha bajado en años recientes, pero todavía está ocurriendo. En áreas deforestadas, la pérdida de los árboles está mal porque la temperatura de la tierra sube y también causa más lluvia. Más lluvia causa más erosión, que causa avalanches de lodo que contaminan el agua y matan a personas y a animales. En la América del Sur, en el país de Ecuador, hay un gran problema en la Amazonía. En la selva hay mucha contaminación de petróleo. Los pulmones de los seres humanos se componen de lóbulos. Imagínense que la Amazonía es como el pulmón del planeta. ¿Cuántos lóbulos de los pulmones de la Amazonía estarán siendo funcionales después de que 1.500 hectáreas están contaminadas? En 1967, unos perforadores de Texaco, una compañía de petróleo, descubrieron que 2 millas debajo de la selva había una reserva de petróleo. Entonces, por 23 años, Texaco controló otras compañías de perforación allí en la selva amazonía del Ecuador. Durante esa época, Texaco asfaltó calles y construyó un aeropuerto cerca del lago Agrio. Texaco dejó de trabajar en el Ecuador en 1992. Todo se quedó pozos mineros residuos a cielo abierto. Los ríos y arroyos de los alrededores son utilizados por más de 30.000 de los indígenas para beber, cocinar, bañarse, regar y pescar. Ejemplos de las tribus afectadas son Siona, Cofán, Huarán y Quichua. Hoy en día, las personas de esta región se llaman los afectados. Desde 1993, un grupo de ecuatorianos han acusado a Texaco de ser responsable de los daños de la Amazonía. Ellos han estado en muchos tribunales, pero Chevron continúa negando las responsabilidades que las personas no han recibido su dinero. Han pasado 18 años y la demanda ahora pertenece a Chevron, que compró a Texaco. El lugar que estaba afectado se llama El Oriente. Es una zona que es muy peligrosa y fea, pero estaba muy bella antes de que las compañías de petróleo llegaran. Ahora hay muchos sicarios y narcotraficantes, entonces se dice que cerca de la tubería de Sote hay muchos cadáveres. El petróleo y sus derivados siguen contaminando en agua subterránea y el aire, así como se aumenta la cantidad de muertes por cáncer, abortos involuntarios, defectos de nacimiento, el ganado muerto, peces enfermos y moribundos y las muertes de otras formas de vida vegetal y animal. Chevron dice que las reparaciones fueron hechas entre 1996 y 1998, pero los suelos y las muestras de agua con altos niveles de contaminación que se tomaron después de esas fechas prueban que Chevron es fraudulenta. Siguen los expertos, costaría $6.000 millones para reparar la zona de los pulmones del mundo. Chevron opera en más de 100 países y es la tercera corporación más grande en el mundo y gana más de $200.000 millones cada año.
La industria minera de Sudamérica es una de las industrias más productivas del mundo. Sudamérica tiene países que son los primeros productores en sus mercados de minerales. Chile y Perú son el primero y segundo productores de cobre del mundo. Perú, Chile y Bolivia son los principales productores de plata. Varios países también producen oro, plomo, estaño y metales preciosos. La industria es más lucrativa para los gobiernos de los países, pero hay muchos problemas. La infraestructura en la mayoría de los países no está al mismo nivel en Sudamérica como lo es en otros países. La minería ha ayudado la infraestructura, pero los expertos predicen que los países van a necesitar más para mantener o aumentar la industria. Por ejemplo, América Latina necesita invertir el 9% de su PCB, pero hoy en día solamente están invirtiendo el 2%. Muchas de las minas están en las montañas y necesitan túneles o puentes o otras estructuras para accederlas. Con frecuencia, las empresas construyen las estructuras necesarias, pero estos costos adicionales disuaden a algunas empresas que no quieren hacer estos proyectos grandes. Otro problema es el impacto sobre el medio ambiente. Hay muchos pueblos indígenas en estos países. Sus derechos no siempre son ser respetados por las empresas transnacionales. Hoy en día en Perú, la empresa Newmont trata de establecer una mina cerca de Cajamarca. Para construir la mina, Newmont tenía que desviar 4 depósitos de agua natural. Construyeron un depósito artificial, pero necesitan construir 3 más. Los indígenas dijeron que el agua era de parte de su cultura. Ellos necesitan el agua para sobrevivir. Su uso principal del agua es para los cultivos. La empresa dijo que el depósito iba a aumentar el nivel de vida porque iba a suministrar agua durante todo el año. Hoy en día el depósito se inunda solamente durante la temporada de lluvias. Durante la estación seca, las corrientes no fluyen y los indígenas a veces necesitan viajar a los lagos por su agua. El mundo desarrollado puede pensar que esta manera de vivir es primitiva, pero a los indígenas es normal y preferida. Ellos no quieren que la empresa cambie su manera de vivir. El flujo y reflujo de los ríos son una parte de su identidad. Sus antepasados han vivido con el flujo y reflujo y sus festivales, costumbres y prácticas culturales giran en torno a esta realidad. Algunas personas piensan que el establecimiento de las nuevas estructuras es mejor que la protección de las culturas antiguas. La Ciudad de México es una ciudad grande e importante del país. La ciudad es la capital de México y es una ciudad global, uno de los centros financieros en Norteamérica. Alrededor 8.85 millones de personas viven allí, en una ciudad de hispanohablantes más grande del mundo. Fue construida originalmente por los aztecas en 1325, fue destruida en 1521 con la batalla de los españoles y fue construida otra vez por el Imperio de España. La ciudad es muy importante para la cultura, la política y la educación del país y del mundo también. Es la residencia de muchos museos, orquestas, 2 de las 50 mejores restaurantes en el mundo y
el equipo de fútbol nacional y la universidad más antigua de las Américas. La ciudad tiene muchas cosas buenas, pero también un problema grande. Según la ONU, la ciudad tiene alguno del aire más contaminado del mundo. Se piensa que la calidad del aire es la causa de 1,000 muertes y 35,000 hospitalizaciones al año. En 1998, la ciudad fue nombrada la ciudad más peligrosa en el mundo para niños. Ahora, los estudiantes nunca usan el color azul cuando dibujan el cielo. En lugar del azul, ellos usan café o gris. Ambas cosas, la geografía y las actividades de los seres humanos, contribuyen a la contaminación. La ciudad está rodeada de montañas y está a 2,240 metros sobre el nivel del mar. La altura causa la combustión incompleta y más emisiones de monóxido de carbono y otros compuestos. También, la luz del sol crea más niebla tóxica de la que es normal. Y los seres humanos no ayudan al problema. Siempre han quemado combustibles con fábricas y transporte público y privado. Más de la contaminación de la ciudad está hecha de 4 compuestos: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, ozono y monóxido de carbono. Las partículas de estos gases están divididos en 2 grupos. Las partículas menores de 10 micrones se llaman contaminación PM10. Las partículas menores de 2.5 micrones se llaman contaminación PM2.5 y son muy peligrosos para el cuerpo. La contaminación PM2.5 penetra en los pulmones, causando inflamación y dañando células. Durante un periodo largo de tiempo, toda la contaminación causa más riesgos de enfermedad del pulmón, asma y problemas del corazón, especialmente para los niños y ancianos. A pesar del pasado, la ciudad está empezando a cambiar. El gobierno introdujo programas de mejor calidad del aire, por ejemplo, con nombres como ProAire o PICA, que incluyen prohibiciones de coches privados, reubicación de fábricas y construcción de más transportación pública y transportación híbrido o usando gas natural. Los ciudadanos aprenden sobre la contaminación y maneras en que pueden disminuir su impacto negativo en el aire. La ciudad es más limpia cada año. Las soluciones la ciudad pone en práctica son muy eficaces y ciudades más grandes del mundo pueden mirarla para buscar ayuda con sus propios problemas con la contaminación del aire.